siguientes datos. Ya. No son datos míos, de la Fundación Sol, una fundación que se dedica a estudiar económicamente la realidad de nuestro país. Si yo les digo que 7 de cada 10 chilenos ganan menos de 635.000 pesos. Ustedes dicen, es poco, ¿verdad? Sí, claro. Pero si yo les digo que el 50% de los trabajadores en nuestro país gana menos de 500.000 pesos, es mucho, ¿no? Es mucha la cifra que ganan 500.000 pesos. Y usted me dice, ¿y de qué me sirve a mí saber ese dato? Porque resulta que dicen las estadísticas que estamos endeudados en 1.900.000 pesos en promedio. Imagínate. Imagínate, O sea, cuando cuatro veces lo que tú ganas. 4 veces lo que ganas. Si el 50% de la población gana menos de 500.000 pesos, y estamos endeudados en promedio 1.900.000 pesos, no da, ¿o no? Y no es que no sepamos de matemáticas. Oye, Ángel, habían empresarios en su momento que siempre relativizaron esas cifras. Esas que tú ahora, que en general los gobiernos las asumieron. Antes decían, no, la metodología de esas fórmulas no es la correcta, no se gana tan poco. Así que hay que asumir esa realidad. Hay que asumirla, pues. Tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Y bueno, queremos conversar de eso, queremos tener herramientas también para cómo manejar el endeudamiento, y qué mejor que hacerlo con Felipe Desnier, nuestro abogado experto en esta materia. ¿Cómo estamos, Felipe? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, Felipe, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Felipe? Bien, pues aquí estamos. Con calor, me hicieron poner la chaqueta, yo quería salir sin camisa. Está bien. Como dice, mira, te ves muy bien con chaqueta. Muchas muy gracias, bien. muchas Hace un poquitito gracias. de calor. Sí. Oye, Felipe, estas cifras preocupan, ¿o no? Pero parece ser que estamos menos endeudados que antes. Sí, pero vamos a decirlo entre comillas, porque la verdad es que esto se debe, esta baja en la tasa de endeudamiento, en el nivel de endeudamiento, bien digo, se debe particularmente a fenómenos como las ayudas que el Estado ha entregado durante el transcurso de la pandemia, sumado además a los retiros del 10% de los fondos previsionales. Recordemos que enterito el primer retiro del 10% y parte del segundo, según las estadísticas lo señalaron, se destinaron al pago de deudas. Entonces eso redujo bastante la carga de endeudamiento que teníamos las personas en general, porque convengamos que todos tenemos deudas, ¿cierto? Claro. Sí. Distinto es si es que estamos morosos, ese concepto del cual hemos hablado en muchas oportunidades. Escuchaba atentamente a la alcaldesa también, y ella apuntaba a un punto bastante relevante, que es cómo mejorar la calidad de vida de las familias de nuestro país. Y lamentablemente el nivel, la carga de endeudamiento que hoy en día detentan las familias de nuestro país no aporta en absoluto a poder mejorar la calidad de vida. Bueno, para todo eso trajimos hoy día varias gráficas para poder explicarles. Y tengo el honor hoy día, además, de no explicarles las gráficas acá, sino que, si me permiten, voy a estar como Gianfranco dando el tiempo hoy día. Pero permiso. Nuestro equipo es campeón. Muchas gracias. Como dice Vigna, que nada lo detenga. Venga, que Oye, cruzó la frontera, ya. Así es. Extraordinario. Pasamos a pantalla grande hoy día. Bien. Porque es un tema importante, la idea es que todos en sus casas sepan y entiendan estas materias que son súper fundamentales, así que lo vamos a explicar como corresponde. Que llamen al más 569-5148-1313. Sí, pues ahí la Cami está mandar recibiendo todas las preguntas. consultas. Exactamente. Así es. Entonces, pasamos a este informe de deuda que emitió la Comisión para el Mercado Financiero hace un par de días atrás. Este es el 8º informe que emite la CMF. En primer lugar, para que las personas en la casa entiendan qué es la CMF, ¿ustedes se acuerdan, muchachos, de la SBIF, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras? Claro. Y de la antigua SBS, Superintendencia de Valores y Seguros? Exacto. Esas superintendencias ya no existen más hace algunos años y se unificaron en una nueva institución, que es la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Cuál es el rol? Entre otras funciones que tiene la CMF, fiscalizar algunas entidades que entregan créditos, que nos entregan créditos a nosotros. Por ejemplo, ya tenemos los bancos, que son los principales, ¿cierto? Sí. Las sociedades de apoyo al giro, ¿de quién? De los bancos. Entidades emisoras de tarjetas de crédito, el retail financiero, ¿cierto? Que entregan créditos constantemente mediante tarjetas de crédito. Tenemos el caso también de las cooperativas de ahorro y crédito. Estas son algunas de las principales instituciones que la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, fiscaliza. Dicho esto, pasamos a la siguiente gráfica. ¿Por qué? Porque la CMF emitió un informe recientemente que da cuenta del nivel promedio, podríamos en términos bastante simples, de endeudamiento que tienen las personas. Ojo, este es el nivel de endeudamiento, no de morosidad. Hay que separar las aguas. Una cosa es lo que debemos y otra cosa es cuánto debemos desde que dejamos de pagar en el plazo que nos comprometimos con el banco. Por ejemplo, si yo tomé un crédito de consumo y la cuota es de 100.000 pesos, pero el monto total es 1 millón. Así es. Yo adeudo 1 millón de pesos. Exactamente. Pero si pago
tengo la deuda nomás. Tienes la deuda. Pero no Pero eres sí, morosa. claro, pero si yo tenía que pagar el 5 de este mes y no lo pagué, empiezo a ser morosa. Exactamente, y ahí la cifra empieza a ahondar otra estadística que es la estadística de morosidad. Ojalá no estén en esas circunstancias, porque ya vamos a ver. Por favor, no. Endeudada sí, pero morosa no. Exacto. Oye, pero Amorosa. espérate, Y amorosa también. Pero Y la- Felipe, me parece que 1.900.000 pesos promedio es tremendo, ¿no? Sí, es harto, es bastante, sobre todo Sí, por lo que Ángeles decía recién, ¿cierto? El promedio de ingresos que percibe el fuerte, la gran mayoría de las familias de nuestro país. ¿Qué tenemos entonces? La deuda promedio, en general, llega al 1.900.000 pesos hoy en día. Sí. Pero ojo con este dato que tenemos al otro lado de la pantalla, porque en el grupo etario que va entre los 40 y 45 años, la deuda alcanza los 5.500.000 pesos. Ahí se concentra el fuerte del endeudamiento. Claro, uno está podría imposible, decir... Uno podría decir esto se debe porque, bueno, también ahí está el fuerte de las personas que en ese grupo etario generalmente solicitan créditos hipotecarios, se embarcan en créditos mayores. No, y están los niños a esa edad están los niños en el colegio, uno tiene está en pareja, viaja eventualmente a donde sea, pero Así es. pero Los tiene papás pueden estar más enfermos. gasto. Los papás pueden estar enfermos, algún familiar se hace cargo de algún familiar, entonces Sí. hay más gasto a esa edad. Exactamente, y el acceso al crédito también es más fácil en esa edad, ¿cierto? más, Porque claro. estamos en el pic de la carrera. de la carrera, del Claro. desarrollo laboral, ¿cierto? Entonces probablemente hay mayor acceso al crédito. Pasamos a la siguiente gráfica. Vamos a la siguiente gráfica, que viene acá es bueno. Esto es importante también porque también lo mencionaban ustedes. En algo ha disminuido el promedio de endeudamiento que tenemos en las familias de nuestro país en comparación a este mismo estudio del año 2020. ¿Qué teníamos el año 2020? El promedio de deuda alcanzaba los 2.200.000 pesos, ¿ya? Ya. Que es lo que tenemos hoy día, ya lo dijimos, ese promedio alcanza el 1.900.000 pesos. Descendió en 300 luquitas, ¿ya? sí. Pero yo les decía, no nos confundamos, ¿por qué? Porque ¿a qué factores se debe esto? Particularmente a los subsidios que el Estado ha estado entregando durante el Sí. transcurso de la pandemia, el IFE particularmente, y los retiros del 10%, como yo les decía, estas ayudas han permitido abonar las deudas que tenemos y eso ha bajado evidentemente la carga de endeudamiento, pero todo apunta a que, ya voy Bernie, un segundo, todo apunta a que esto va a retomar el curso que teníamos en el escenario prepandemia. Claro. ¿ya? O sea, este año sería la realidad. Este año, me atrevería a comillas. decir, tiradito para el segundo semestre, probablemente vamos a nuevamente ver niveles de endeudamiento que teníamos desde el año 2019 aproximadamente. Chuta. Ahora sí, Bernie. Tiene que ver también esto con la otra cara de la pandemia. Yo no sé ustedes, pero como uno no iba al supermercado, yo de verdad compraba lo que tenía que comprar. Lo encargabas, online. claro. Iba al supermercado y podía gastar 3 veces más. Como el comercio estaba cerrado en términos generales y así un montón de cosas más. El que quería cambiar el auto, por ejemplo, si uno tuviera mucha plata y quiere cambiar el auto, ¿para qué ibas a cambiar el auto si estábamos en cuarentena para dejarlo estacionado afuera? Exactamente. Llegó un minuto en que Se decían, compraron más autos que nunca. vaya una vez a la semana a prender el motor para que no se le Para muera la la batería, batería. Claro, claro. o sea, llegamos a ese nivel. A ese extremo. ¿Puede tener que ver eso con que hayamos pedido menos plata? Sí, mira, yo creo que hubo cautela, que fue el principal consejo que entregamos durante mucho tiempo. Tiempo de pandemia y mucha incertidumbre, y siempre dijimos, frente a la incertidumbre, económica sobre todo, Sí. hay que ser cautelosos en la gestión, en la administración del presupuesto. ¿Qué en la práctica implica ser cauteloso? Bueno, no sobregastar, ¿cierto? A lo mejor tenemos que priorizar ciertos gastos, como tú lo hiciste, Bernie, o sea, priorizar los gastos de la lista de mercadería en el supermercado. Era súper importante hacer eso porque en tiempos de incertidumbres en que no sabemos tal vez es que el próximo mes nos íbamos a quedar sin trabajo, nos íbamos a acoger a la ley de protección al empleo y las lucas podrían escasear, bueno, había que ser cauteloso. Y yo creo que se debe mucho justamente Oye, yo estoy a ese totalmente en factor. contra. A ver, Totalmente en contra. Ay, dime que justo gastaste ahí. No, yo no. Bueno, quizás, no sé, ya no me acuerdo. Pero no, pero hablando bien en serio, yo creo que muchas personas durante la pandemia, la cuarentena, experimentaron una necesidad de consumo, al parecer. Muchos retiros totales de 10%, me refiero a aquellas personas que pueden retirar hasta 4 millones de pesos y más, se fueron íntegros a créditos automotrices. Efectivamente muchos, y eso es algo bueno y característico de Chile, pagaron deudas con esa plata. Pero, por ejemplo, uno de los problemas que atrajo el IFE fue que cuando hubo más oferta laboral, muchas personas decidieron no tomarla. Entonces, con menos dinero, no te pudiste hacer cargo de deuda. Pero A mí me da la impresión... pero también muchos emprendieron, compraron cosas para, por ejemplo, Y para eso hay que lanzarse endeudarse con también. algo. Claro. Entonces, a mí me da la impresión de que la pandemia puede haber generado incluso más deuda. Yo creo que, si bien esto es cierto, No, yo digo y la eso nos da la oportunidad. diferencia, Yo digo la oportunidad de compra, la oportunidad se gastó de más. gasto. El e-commerce creció, pero de manera Sí. brutal. Yo tengo la impresión de que el consumo
O Se sea, disparó. los televisores en su minuto con los retiros, ¿recuerden ustedes esas imágenes? Yo creo que hubo alto consumo. Claro, pero no confundamos el consumo con el endeudamiento, porque el endeudamiento no se disparó. Al El endeudamiento. endeudamiento bajó. Es más, la tasa de morosos, según el informe que emite periódicamente Equifax con la Universidad de San Sebastián, disminuyó en 1 millón de personas. El año 2019 eran casi 5 millones de personas las que estaban morosas, las que no habían logrado pagar en la fecha comprometida. Claro. Hoy en día esa cifra alcanza el 4.040.000 personas aproximadamente, pero todo tiende a pensar que vamos a llegar a esa Felipe, cifra vamos a seguir nuevamente. revisando la gráfica maravillosa que tenemos acá, pero antes, Camila Campos, ¿ya tenemos preguntas de las personas que nos están viendo hasta ahora, Camila? Sí, Mirna, saludos a Felipe y a todos quienes están en sus casas. Aprovechen el consultorio para Felipe Besnier. ¿Cómo manejar las deudas? Pasemos a ver qué nos preguntan desde ya. Hola, ¿cómo están? Gracias por la instancia. Les cuento que la semana pasada me vinieron a embargar y no dejé entrar a la persona. ¿Qué va a pasar ahora y qué debo hacer? Buena pregunta para el abogado aquí. Chuta. Oye, pero se puede. Ay, ay, ay. En tus manos, Felipe. Buena pregunta, Sí, Felipe. o sea, bueno, primero mandarle un saludo a la amiga, al amigo que nos escribe, porque no debe estar pasando en lo absoluto por una No, buena para circunstancia. nada. Enfrentarse al embargo de los bienes, la verdad es que es algo súper vulneratorio, duro. no solo para el deudor, sino que para la familia completa. Ah, no, Se están llevando tremendo. tus cosas. Entonces, Tremendo. pero miren, es una posibilidad, ya si llegamos a la instancia del embargo es porque el juicio está bastante avanzado, ya el consejo general que entregamos es ojalá atajar esta instancia mucho antes, ya traemos una línea de la deuda acá para poder explicarle qué podemos hacer en concreto, pero si ya estamos en esa instancia, si nosotros no dejamos pasar al receptor judicial, que en la práctica es la persona que hace el embargo, no va a pasar nada, ya no nos van a meter presos, no va a la deuda no va a incrementar, no va a pasar nada. Pero el ¿Qué es lo- receptor judicial va a ver el embargo o va a ver cuántos bienes tiene la Mirna, por ejemplo. Oye, Tiene ¿por qué no 3 ponemos- camas, 5 televisores y después se va, o es el señor que abre la puerta y dice me sacan todo de aquí. Es el mismo Tres personaje estufas. que eso se da en instancias distintas y es súper buena la pregunta, Bernie. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar todos, si yo les pregunto a ustedes qué es el embargo, ¿qué me dirían ustedes? Que van Eso, a la porque casa te- a sacar las Y cosas. sacan las cosas, ya, Claro. pero ¿saben que eso no es el embargo? Ese es el retiro de bienes. El embargo se produce generalmente 1 o 2 meses antes, que es lo que primeramente decía la Bernie. El receptor judicial va a ir al domicilio, va a entrar a la casa, pensemos que llegó a la casa la Bernie, entro a la casa y digo, ok, Bernie, usted tiene No vas a encontrar mucho. una te lo digo lujosa al tiro, pantalla, lo ¿de que cuánto hay. mide esta pantalla? Una lujosa pantalla de varios metros, tal cual. la anoto acá y la evalúo, le entrego un valor. Entonces digo, bueno, tiene un sillón, le anoto el sillón, tiene un televisor, anoto el televisor, pero ojo, el receptor judicial va a dejar todo ahí, no se va a llevar nada, se va a ir. Pero ese es el embargo, ahí ya se produjo el embargo y nosotros como deudores no podemos ya disponer de esos bienes. Ya no los puedo, o sea, la pantalla ya no la puedo vender. No la puedes vender, Para no la tratar puedes de esconder, no la de- puedes regalar, nada. Exactamente. Espérate, y el receptor judicial va al momento del embargo, que es cuando toma nota de todos los bienes que hay en la casa. ¿Va con carabineros en la primera y en la segunda instancia cuando ya se van a retirar las cosas? ¿O Ya. va solito él? Bueno, esa pregunta nos va a ayudar para responder también la pregunta que nos hacían recién. ¿Por qué? Porque el receptor judicial va a ir a una primera instancia solo. La persona que está en la casa a lo mejor ni siquiera es la deudora, no sabe, puede tener miedo de que sea un delincuente, Lógico. no lo deja pasar y el receptor judicial no va a hacer nada, no se va a poner a discutir. Créanme que el más interesado en irse rápido, no va a estar interesado en forcejear ahí una intención de entrar al domicilio. Pero ¿qué sí va a hacer el receptor judicial llegando a su oficina? Va a dar cuenta de esta situación al tribunal, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer el demandante en este caso? Le va a solicitar al tribunal que el receptor judicial concurra en una segunda oportunidad, pero ahora sí con carabineros, ¿ya? Frente a esa situación ya no nos podemos Ahí negar, hay que abrir la acceder. puerta. Exacto, pero ojo también, no va a ir el receptor judicial con el GOPE, con fuerzas especiales, va con un funcionario de carabineros. Esto tampoco es una situación tan extrema como tal vez podría sonar, ¿ya? Claro. Pero en esa instancia ya tenemos que acceder al paso porque ya con carabineros, con fuerza pública, ese es el concepto técnico, no podemos negar el paso. Queremos aclarar todas y cada una de sus inquietudes. Háganos llegar entonces sus consultas al más 569-5148-1313 para que Camila Campos las vaya recibiendo y las podamos ir resolviendo en la pantalla. Y en esta misma pantalla de 15 metros está completa la línea de tiempo de una deuda. ¿Cómo se inicia una deuda? ¿Cómo se inicia la morosidad? ¿Y en qué puede terminar? Todo eso lo vamos a conversar después de esta pausa comercial. No se vaya. Bien, y estamos con Felipe Besnier, estamos hablando del endeudamiento, estamos hablando de la morosidad. Y si usted tiene preguntas con respecto a este tema, entonces hágalas llegar con Camila Campos al más 569-5148-1313. Felipe, línea de tiempo de una deuda. Sí, le vamos a sacar el máximo provecho a la pantalla porque esta línea puede llegar a ser muy extensa, la vida de una deuda para una persona. ¿Por qué digo puede? Porque podemos siempre atajar esto en algún momento, ¿cierto? Pero bueno, Esta es la pantalla que tenemos disponible, la más grande. es la más que grande, sí, alcanza. ¿no? Así que De ojalá no América. fuese más grande porque, claro, la línea podría seguir y la Yo idea ya es le puse de América, que no sea así, claro. Bueno, vamos, esto es una línea de tiempo, por ende Sí. tiene un inicio que ¿Ya? es
el primer punto que marcamos acá, que es la solicitud de un crédito. Todo parte con la solicitud de un crédito, Que ¿cierto? es la parte simpática de todo, digamos. Claro, a lo mejor No, nosotros porque queremos- puede que no te lo den, pues. Si no Bueno, está pero si te lo dan, sí, porque después la segunda parte hay que pagar, pues ¿para qué? Pues? Así es, Ya. pero pensemos si es que Hay somos millonarios ahí. sujetos de crédito, vamos, no sé, a un banco, vamos a abrir una tarjeta de crédito al retail, al supermercado y nos entregan el crédito, ¿ya? Entonces todo empieza acá, en la solicitud de un crédito. Pasamos al segundo punto. ¿Qué es lo que pasa? Dejo de pagar el crédito, dejo de pagar la deuda. Esto no se produciría si es que en la práctica tenemos capacidad de pago y vamos cumpliendo con el pago periódicamente, ¿ya? Pero esto es bien... Felipe, ¿entras automáticamente en mora al no pagar una cuota o tiene que ser algunas para poder? Esto es tan preciso como si yo me comprometí a pagar los 5 y ya no pagué el 5 y pagué el 6, ya estoy en mora. ¿Ya? Ya. ¿Por qué es súper importante esto? Y este concepto lo hemos hablado muchas veces, el concepto de mora, porque desde el momento en el cual yo me constituyo en mora, o sea, dejo de pagar oportunamente el crédito que pedí al banco, al retail, etcétera, desde ese momento la empresa puede iniciar procesos de cobranza, ¿ya? Que es justamente el punto tercero que tenemos marcado en la línea de tiempo, que es la cobranza extrajudicial. Paso en mora ya. ¿Cómo? No, es que con el tema del teléfono, a mí no me gusta que el pago automático. Porque claro. hay veces que aparecen cosas que uno puede cuestionar, pero se me olvida. Entonces, Claro. es decir, me estoy entrando en mora. Me salgo rapidito, pero sí, si no pago, Y no pago te el llaman día. 300 veces Es que en si el no día. pagas el día ya es mora, como tú dices. Felipe ya nos dijo que eso no se No, puede no hacer. se puede hacer. Bueno, Ah, de hecho, ¿viste que punto, aprendimos? muy bien, este punto es súper importante porque, claro, la empresa de cobranza va a iniciar estos llamados tediosos de cobranza, nos van a invitar tal vez a repactar la deuda. Y ojo con la repactación, algo hablábamos de eso el otro día, porque en la práctica con la repactación yo genero nuevas, pero peores condiciones de pago. Ahí es cuando se produce ese caso, ese hecho en el que uno dice, bueno, ¿por qué si pedí un crédito de 1 millón estoy debiendo ahora 2 millones y Claro. medio? ¿Por qué mucho más? Bueno, Exacto. eso es la repactación. Puede ser una opción eventualmente, sí, pero muchas veces la verdad es que se va a transformar más bien en un dolor de cabeza. Así que ojo con la repactación. Felipe, lo Ven. otro es que esa cobranza extrajudicial se va a aplicar sobre el total de mi crédito, lo que debo o la cuota sin pagar. Eso es súper importante también porque te cambian Superimportante, todas las claro. perspectivas, ¿no? El interés sería otro. O sea, el interés es el mismo, pero el monto final queda aplicado el interés. Sí, y es súper interesante la pregunta porque tenemos que atender al tipo de crédito y al contrato que nosotros firmamos en algún momento. ¿Saben cómo se llama el contrato donde nos prestan dinero? ¿Cómo? No. Contrato de mutuo. Ya ese es el contrato que firmamos que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y estamos firmando mandatos, estamos entregando un poder al banco para que ellos nos representen en la eventualidad de que dejemos de pagar. Y miren esa figura loca. Yo le dejo de pagar al banco, el banco me va a demandar, pero además tiene un poder para, en mi nombre, firmar un pagaré, por ejemplo. La situación es bastante desquiciada muchas veces, ¿cierto? Pero bueno, así funciona el Asimétrica. sistema. ¿Cómo se llama el contrato? ¿Pena de muerte? ¿Cómo se llama? Mutuo de dinero. Pero lo que decía la Beni es súper importante. ¿Por qué tenemos que fijarnos en el tipo de contrato? Porque, por ejemplo, si lo que yo estoy dejando de pagar es un crédito hipotecario, los créditos hipotecarios tienen una cláusula que es la cláusula de aceleración. ¿Qué quiere decir la cláusula de aceleración? Que la empresa de cobranza no me va a cobrar solamente el mes o los 2 meses que yo llevo impagos, sino que me va a cobrar todos los meses que quedan pendientes de pago hasta el término de la deuda. O sea, si yo te pedí un crédito a 30 años, voy en el año 15 y dejo de pagar en el mes del año 15, la empresa de cobranza me va a cobrar los 15 años restantes, no me van a cobrar solamente no. los 2 meses pendientes. Así que, ojo con eso. Ya. Los créditos de consumo Eso por sí lo es pena de general... muerte. Esto sí que es pena de muerte. Eso es heavy, porque O sea, ahí te van a de hecho, decir, sí. vende, no sé, debes 100 millones y si no los pagas chin chin, no hay cuota, pues como era el crédito Es una, inicial. Pues. como usted lo Cuidado, dice, la verdad es que es una sentencia. Porque... No me voy a cobranza ninguna. ¡Oh, qué atroz! Pero es una sentencia, es poner una Pero lápida bueno. encima porque la verdad es que las posibilidades de pagar un crédito de esa magnitud de una es súper difícil. Así que hay que tratar de atajar siempre el problema de antes. Pero bueno, estamos en la etapa entonces de las cobranzas extrajudicial. Lo que decía la Berni también es súper importante. Recordemos que este proceso de cobranza extrajudicial tampoco puede ser a tontas y a locas. Hay una normativa que incluso se modificó hace poquito. Las empresas de cobranza solamente nos pueden llamar una vez a la semana por teléfono. Si nos están llamando 2, eso es una infracción. Nos pueden mandar 2 mensajes a la semana, no más que eso. Nos pueden llamar entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche y solamente de lunes a sábado, ¿ya? Todo lo que se extraiga de esa normativa, la verdad es que es una infracción a la Ley de Protección al Consumidor y ahí podemos nosotros presentar nuestros descargos, nuestros reclamos. Así que es súper importante. ¿Qué ocurre entonces, siguiendo la línea, si es que no pagamos o no llegamos a un acuerdo con nuestro acreedor en este proceso de cobranza extrajudicial? Vamos a pasar a la etapa de la demanda de cobranza. Y esto ya acá se vuelve todo un poco más oscuro. Esto hay que ser súper enfático en esto. Si yo dejo de pagar una deuda, y esto yo lo veo mucho, muchas personas se quedan tranquilas pensando que no va a pasar nada. Claro. Si yo dejo de pagar una deuda, a mí el banco me va a demandar. Claro. Eso es un hecho. Me va a demandar, así que ojo con eso. Y vamos a llegar a este punto que es la demanda de cobranza.
¿Qué es lo que va a ocurrir? El banco va a presentar un escrito, una demanda a un tribunal y el tribunal va a ordenar la notificación de la demanda, que es el paso que está acá. ¿Y por qué es importante marcar la notificación de la demanda? Porque desde el momento en el cual me notifican la demanda, un receptor judicial va a ir personalmente a notificarme a mi domicilio. ¿Ya? Empieza a correr un plazo que es perentorio de 8 días, por ¿Ya? regla general, para poder defenderme o poner excepciones. Ese es el concepto técnico. Ahí sí o sí, y el mejor consejo que le podemos entregar es busque asesoría legal, porque junto con un abogado tienen que defenderse en el contexto de ese juicio para poder paralizarlo y encontrar las mejores alternativas. Ahora, si no hago nada, lamentablemente vamos a pasar al penúltimo punto que tenemos en nuestra línea de tiempo, que es el embargo de bienes, ya que es lo que justamente nos estaban preguntando recién en redes sociales. Van a embargar nuestros bienes. Ojo con estas dos figuritas que tenemos acá, la casa y el auto, porque la casa y el auto no se embargan física y presencialmente por el receptor en la casa. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. El receptor judicial lo que va a hacer es ir al conservador de bienes raíces, que corresponde al domicilio, y va al lado del registro de la casa, va a anotar la palabra embargada. Y desde ese momento está embargada y lamentablemente muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Lo mismo ocurre también con los vehículos. Va al registro civil, al receptor judicial, y en el registro civil va a dejar ese registro. Y por último, para finalizar remate. esta extensa vida de la deuda, ¿cierto? Vamos a llegar al remate de bienes, que en la eventualidad de que nosotros no logremos llegar a algún acuerdo con nuestro creador, este embargo que se produjo, va a llegar un camioncito con un receptor judicial, se va a llevar las cosas y un martillero va a hacer el remate de bienes. Y ojo, va a reunir algo. $2.50 además. ¿Cómo? ¿No? A $2.50. Ese es el tema, va a reunir algo de dinero en ese remate, pero pensemos que reúne 50 y la deuda es por 100. Los 50 pendientes no se extinguen, siguen vigentes y los podrían igualmente volver a demandar, a perseguir bienes para Y poder por cumplir con eso- ese pago. Por eso hay personas que son embargadas más de una vez, porque efectivamente Así es. quedan con deudas pendientes, pasan Claro. los años y vuelven a ser embargadas. Exacto. Eso es lo que ocurre, Tremendo lamentablemente. tema. Sí. Claro. Hay alternativas para poder salir de esto y esto también es súper importante transmitirlo. Hemos hablado muchas veces, por ejemplo, de la ley de quiebra. Tenemos miedo a esa palabra muchas sí, veces, sí. pero la quiebra puede ser una real alternativa para poner fin a los juicios de cobranza y en definitiva extinguir la totalidad de las deudas que tenemos repartidas ante distintas instituciones para así de alguna otra manera quitarnos esta pesada mochila. Ya, pero para eso no tienes que tener prácticamente nada, para que califiques para la ley de quiebra. Lo que pasa es que la ley de quiebra exige, el único requisito es que estemos insolventes económicamente, pero además exige que si ya estamos sometiéndonos al procedimiento tenemos que entregar Todo lo que los tengamos, bienes, todo lo los que bienes tengamos. nuestros. Ahora, puede ser conveniente si es que mis bienes están valorados en un monto bastante inferior al total de la deuda, así que puede eventualmente ser una opción, pero el consejo es entregar asesoría para ver ahí cuáles son las mejores alternativas y herramientas. Felipe, muchas gracias por este tema, Muchas gracias a realmente ustedes. importantísimo, pero tenemos una información de último momento.